¿Sabés por qué yo ahí está. Me olvido porque me doy permiso para grabar con la otra compu, pero aparte del permiso tengo que poner a grabar después. Y por eso... Ahí está, ahora sí. Bueno, entonces estábamos arrancando con el tercer video de esta clase. Entonces acá lo que les estoy mostrando es una tinción de una meiosis real observada en alguna célula, no sé de qué organismo, porque la verdad es que no recuerdo de dónde salió esta foto, ¿sí? Pero bueno, si ustedes ven en esta primera instancia, ¿sí? Van a ver que acá se forman como una especie como de globitos, ¿sí? Hay regiones que son el centrómero, que es por donde están unidas las dos cromátides, ¿sí? En este caso acá, a ver si lo puedo agrandar un poco, ¿no? Porque se de vuelta. ¿Qué pasó? Ah, ustedes lo ven bien, pero yo acá lo perdí. Ah, perfecto. Ahí. Sí, acá sí ven, se pixela bastante la imagen, ¿sí? Pero pueden ver acá, esto que está acá, esto sería el centrómero por donde están unidas las cromátides, y acá hay, digamos, un punto donde hubo un corte y empalme, que es eso que llamamos quiasma, y seguramente acá no lo llegamos a ver bien, pero acá cerca de los telómeros es posible que haya habido otro, ¿sí? Estas estructuras que se ven así, donde los cromosomas ya no tienen la forma típica de X, acá sí los podemos ver como forma típica de X, pero fíjense que esto está bastante alargado, o sea que es probable que acá tengamos el centrómero y un poco más acá tengamos un punto donde haya habido un intercambio, ¿sí? Acá también vemos que están unidos en dos puntos, entonces hay uno, si no me equivoco, que es el centrómero, y un punto donde ha habido algún intercambio, ¿sí? Nos falta un poco de definición en la imagen, pero vemos que hay varios lugares donde esas cromátides están unidas y ya no tienen esa forma de X con las cuales nos lo solemos imaginar, sino que quedan unidos en varios puntos los cromosomas, que es en todas las partes donde hubo algún intercambio, o sea, donde hubo un evento de crossing over, ¿sí? O se formó un quiasma. No se pongan, no se enrosquen, digamos, en el libro hay una parte donde explica cómo se produce el corte y empalme, que se produce acá, que se corre un poquito, que pin, que pum, que pan. Es un proceso complejo que a nosotros no nos interesa. Para lo que tenemos que saber, lo que nos interesa acá es entender, digamos, que se produce este tipo de intercambio de información que lo que permite es que exista la recombinación, ¿sí? Esto que decía en el video, que es la generación de nuevas combinaciones. Eso mismo que veíamos en la segunda ley de Mendel, que era si yo parto de un progenitor con semilla amarilla y lisa y de otro con semilla verde y rugosa, en la F2 me puedo encontrar con individuos que tengan semilla amarilla rugosa o verde lisa, ¿sí? Porque cada uno de esos genes segrega de manera independiente, ¿sí? Entonces, acá, por más que estén en el mismo cromosoma, si no hubiera recombinación y están en el mismo cromosoma, no podrían segregar de manera independiente. Y eso a veces pasa y lo llamamos ligamiento. Están ligados, están pegados. Pasa cuando están muy cerca y entonces es muy poco probable que haya justo un corte de empalme entre ellos, entonces es más probable que migren juntos, ¿sí? Pero si tienen una cierta distancia, tal que es bastante probable que haya cortes y empalmes entre ellos, entonces van a tener mayor grado de independencia y van a poder segregar libremente. Esto, hay otro video donde habla de recombinación y ligamiento, que lo pueden ver,
también es un tema que no profundizamos porque se nos va demasiado tiempo de clase en entender procesos que a veces son bastante complejos desde lo molecular y que a ustedes, desde lo que necesitan saber para su práctica profesional, no les aporta demasiado. Entonces es un tema que tratamos de ver y de que entiendan el proceso de la meiosis, que entiendan que existe la recombinación, ¿sí? Es decir, que dos alelos se hayan heredado juntos no quiere decir que siempre se vayan a heredar juntos, sino que puede haber nuevas combinaciones de alelos a la hora de formación de gametas y que entonces en una generación F2, F3 y siguientes podemos encontrar individuos que tengan esas características recombinadas, ¿sí? Y los momentos de recombinación son estos dos. Entonces, el momento en el que se intercambian pedacitos de cromosomas y el momento en el cual los homólogos se van a separar y entonces va a migrar un complemento completo hacia un polo y otro complemento completo hacia otro polo, pero ese complemento puede estar formado por cromosomas que vinieron de un progenitor y cromosomas que vinieron del otro progenitor, ¿sí? Entonces lo que vemos acá, momento en que yo les decía que todo esto se produce antes de que terminen de condensarse los cromosomas, después de que se produjeron los intercambios, los cromosomas se terminan de condensar más, se van a alinear en la placa metafásica, meiótica, y van a empezar a migrar luego cada uno, tenemos un polo acá, el otro polo acá, ¿sí? No sé si llegan a ver, pero bueno, acá es cuando están migrando, cuando están siendo traccionados a través de los centrómeros y se forman esas estructuras que es tipo B, quedan como retrasadas, ¿no? Como un efecto de inercia, donde se tira del centrómero, entonces el centrómero es lo que va a estar siempre como más arriba, porque es desde ahí de donde está tirando, y los bracitos quedan como colgando y siendo arrastrados por ese centrómero que está migrando, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo, ya la separación está más cerca de concretarse, y acá es la etapa que llamamos telofase, que es cuando otra vez aparece el prefijo telos, vieron que es el final de la fase, que es cuando se terminan de separar en la primera división. Y esto que ven acá ya es la segunda división, donde entre esta etapa y esta, dependiendo de la especie y del sexo del individuo, puede haber regeneración de la membrana nuclear, puede haber descondensación de los cromosomas y que se forme cromatina o no. Eso va a variar de una especie a otra y va a variar entre sexos. Lo siguiente que va a pasar es que si se había descondensado la cromatina, se vuelve a condensar, se vuelven a formar los cromosomas y se empieza estos cromosomas van a tener, cada uno va a tener 2 cromátides y se van a empezar a separar, ahora sí, las cromátides de un modo parecido. Acá empiezan a migrar, acá ya están llegando a los polos y acá ya se empieza a descondensar los cromosomas y estamos entrando en la última fase, digamos, ya de todo lo que es la división, ¿sí? Pero bueno, esta segunda división se parece mucho más a la mitótica. Nada más que vamos a tener un número de cromosomas reducido, ya vamos a tener la mitad de cromosomas. Dependiendo de la especie y del sexo, les decía, cada una de estas cosas puede ir variando. Si estudiaron meiosis en algún momento usando a nuestra especie como referencia, la especie humana, habrán leído que en las hembras, por ejemplo, la metafase se detiene en el tercer mes de gestación, o sea, cuando las hembras humanas, las mujeres o las personas con capacidad gestante, digamos, ¿no? Estamos nosotros en estadio fetal todavía en el tercer mes de gestación, se inician estas meiosis en las células que van a dar lugar a los óvulos
y quedan detenidas en este estadio, ¿sí? En el estadio metafásico. Y recién todo este proceso se completa en el momento en que estamos ovulando. Por eso se dice que nuestros óvulos pueden tener a veces, no sé, de 13 o 10 años de edad, depende de la edad que empecemos a ovular y a menstruar, o 50, 50 y pico, depende de a qué edad entremos en menopausia, ¿sí? Tantos años como tengamos nosotras, más los 6 meses de gestación entre el tercero y el noveno en el que nacimos, es la edad que tienen esas meiosis de los óvulos que estamos produciendo, ¿sí? O esos óvulos empezaron, esa meiosis tardó todo ese tiempo en producirse. Por eso, la edad materna muchas veces está relacionada con algunos trastornos genéticos que tienen que ver con errores que a lo largo de todos estos años se pueden producir. Es más probable que en estas instancias de separación de los cromosomas, ya sea en esta primera división o en esta segunda, se produzca algún tipo de error, se produzcan roturas, algunos cromosomas migren de una manera no tan ordenada como debería ocurrir, y eso es lo que puede dar lugar a veces a muchos trastornos de tipo genético en la descendencia. Y que tiene que ver con justamente mucho tiempo que pasó en darse todo este proceso, y entonces durante todo ese tiempo hay mayor probabilidad de que se acumulen errores, ¿sí? Entonces, todo esto es una división nuclear. Después hay toda una instancia que se conoce como diferenciación celular, y que es, creo que acá no tengo ninguna imagen, en el Drive no les dejé ninguna imagen de esto, pero bueno, no es la parte que a nosotros nos interesa, digamos, ver la parte de la diferenciación de las células, pero básicamente el momento de, o sea, diferenciación ocurre en cualquier célula, no importa si es gamética o somática, ¿sí? La diferenciación es el proceso por el cual una célula pasa de estar en un estadio genérico, llamémosle, ¿sí? De ser una célula que tiene capacidad de convertirse en cualquier cosa, a ser una célula diferenciada, es decir, una célula con ciertas características principales que cumple una determinada función, ¿sí? Por ejemplo, puede ser, en el caso nuestro, una célula muscular, es una célula súper diferenciada, ¿sí? O una célula de la piel súper diferenciada. En el caso de una planta, también puede ser una célula de la epidermis, un estoma, una célula de la raíz. Si cada una de esas células tiene características que están en relación con su función, y que no es igual a todas las demás células, ¿sí? Entonces, eso es una célula diferenciada. En el caso de una meiosis, la diferenciación va a pasar de un estadio de una célula sexual luego de la meiosis, que recibió ya un núcleo con todo su complemento haploide, ya todo su ADN reducido al mínimo, ¿sí? Un único complemento de cromosomas con una sola cromátide, etc., pero que no tiene ninguna característica particular. En el caso del espermatozoide es bastante más evidente, porque la morfología del espermatozoide es muy particular. Entonces, de pasar de ser una célula redondita con un núcleo cualquiera a adquirir todas las características que tiene la forma del espermatozoide, ¿sí? Entonces va a pasar por un estadio de espermatocito primario, espermatocito secundario, y ya luego de ser un espermatozoide maduro. En el caso de los óvulos, ovocito primario y secundario también, pero la gran cuestión, digamos, con el tema de los óvulos es que ya cuando se empiezan a producir las divisiones celulares, que pueden ocurrir paralelamente o no con las nucleares, hay
uno de esos 4 núcleos que es el que se va a quedar con todo el citoplasma, que eso un poco estaba explicado en el video, ¿sí? Entonces van a ser muy asimétricas, ya de entrada las divisiones del óvulo son bien asimétricas y hay uno solo de esos 4 núcleos que se va a quedar con todo el citoplasma, gran parte del citoplasma, mientras que los otros 3 van a recibir una cantidad mínima. Y eso tiene que ver con la función del óvulo. El óvulo, cuando se produzca la fecundación, óvulo espermatozoide, el espermatozoide solamente aporta el núcleo y muy poquitito más, algunas mitocondrias, pero no mucho más que eso. Y todo lo que es citoplasma lo aporta el óvulo. Y de ese citoplasma que aporta el óvulo, va a ser el citoplasma, todas las primeras divisiones que se produzcan a partir de ese huevo cigoto, ¿sí? Antes de que empiece a crecer en tamaño, va a empezar a dividirse, pero teniendo el mismo tamaño. Se van a producir un montón de divisiones y va a ir pasando por una serie de estadios que se llaman mórula, blástula, etcétera, no importa, pero donde va a tener siempre el mismo tamaño, pero cada vez más cantidad de células chiquititas. Entonces, todos esos primeros estadios embrionarios, estoy hablando principalmente modelo animal, ¿no? No estoy hablando tanto de plantas ni de hongos. Todos esos momentos, toda esa primera etapa del embrión, el embrión va a depender exclusivamente del citoplasma que está aportando el óvulo, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que el óvulo retenga todo el citoplasma posible. Eso también varía, eso es así como se los estoy contando, es en mamíferos y en vertebrados en general, pero, por ejemplo, en insectos, las otras 3, o sea, en mamíferos los otros 3 núcleos que no reciben nada, no cumplen ninguna función, degeneran y no pasa nada, ¿sí? En cambio, por ejemplo, en insectos, esas otras 3 células sí reciben algo de citoplasma, se quedan con algo y van a cumplir funciones, se llaman células NURS, NURS en inglés es, sería como la nana, ¿sí? Es enfermera, pero cuidadora al mismo tiempo, ¿sí? Como la nana Fine, no sé si se acuerdan de la niñera. Entonces van a cumplir funciones en las cuales van a seguir haciendo algunas acciones y le van a hacer aportes de nutrientes al huevo, ¿sí? Lo van a estar cuidando al ovocito, sí, al ovocito primero le van a estar haciendo aportes y cuando ese ovocito es fecundado, también todavía durante un tiempo van a seguir cumpliendo algunas funciones haciéndole aportes al huevo. Díganme si tienen dudas, si hay cosas que no entendieron, si hay cosas que necesiten que volvamos sobre esto. Yo voy a dar la clase ya por dada, o sea, la idea es que no volvamos otra vez sobre este tema la clase que viene y que el próximo encuentro podamos seguir trabajando sobre los trabajos prácticos y los temas que vienen, porque entre hace 15 días tuvimos que suspender las clases por una ola de calor y ahora estamos al borde de prender la estufa, pero bueno, así estamos, ¿no? Así que nada, la clase, yo ya la idea es que la clase que viene sigamos con otros temas, obvio que si tienen dudas podemos resolverlas, pero no hacer una exposición del tema así intensa como estamos haciendo ahora, porque se nos está yendo mucho el cuatrimestre. Así que eh, nada, les pido que me hagan las consultas que consideren pertinentes de todo esto que estuve exponiendo. Se me durmieron todos. Yo, profe, por el momento no tengo ninguna consulta. Ok. Bueno, más o menos crees que entendiste, Agustina. Sí, son temas bueno, que es un repaso este y algo, viste, lo tengo en la cabeza, pero bueno, debería volver a repasarlo como para ya cerrar el tema. Pero sí, sí, entendí. Ok, ok. Bueno. Sí, yo creo que esto
de ver los cromosomas y poder tocarlos y agarrarlos ayuda mucho. A ver, Pablo, en mi caso me alcanzaría a volver a repasar el video. Bueno, bien. Esto digo, lo que sí vamos a hacer en la próxima clase, que no lo podemos hacer hoy, es que ustedes hagan el intercambio. Si ahora les voy a pasar otro de los videitos para que vean cuál es la idea de lo que quiero que hagamos en clase. No lo vamos a hacer completo porque se nos va mucho tiempo también. Igual, o sea, más allá del problema que tuvimos hoy, la idea era que hiciéramos un solo intercambio entre ustedes, porque hacer todos los intercambios que yo quisiera, como para que nos queden los cromosomas muy coloreados, se nos va demasiado tiempo de la clase. Les voy a pasar ahora el videito como para que vean más o menos cuál es la idea. Y yo creo que, por lo menos la experiencia que yo tengo desde que vengo dando este tema, que hace bastante, desde el 2013, 2 veces por año lo vengo dando, así que es bastante. La idea, la sensación que me queda es que desde que estamos trabajando con los cromosomas en papel y que ustedes los tocan y hacen los intercambios y todo eso, me parece que queda mucho más fijado el tema de meiosis. Pero bueno, les voy a compartir entonces ahora ese otro videíto. Si se nos llega a terminar el tiempo y se nos corta el Zoom, volvemos con este mismo link, pero ya lo terminan de ver ustedes al video, porque no tiene sentido tampoco que ocupemos tanto tiempo de la clase en eso. Bueno, acá como ven está el video de recombinación y ligamiento. Les voy a poner derecho el que dice juego de la meiosis, un poquito por acá avanzado. Otra vez les insisto, ahí está como chiste esto de jueguen al juego de la meiosis. Si ustedes lo quieren jugar, buenísimo, mejor, digamos, pero obvio que no es obligación. Hay algunas referencias a ejercicios. Acuérdense que lo que les decía hoy, para los que fueron llegando después, esto está referido a la guía que era funcional en el primer cuatrimestre del 2020, y bueno, cambió muchísimo hacia ahora, así que todo lo que es referencia de vamos a hacer esto, el ejercicio, la guía, etcétera, no le den bolilla. Fíjense más que nada en la parte de lo que es intercambios y cortes y etcétera, que estamos mostrando acá en este video. ¿Escucha el sonido? Sí. Uno de estos dos va a ser un cromosoma Y. Lo convierto en cromosoma Y. Y para el otro lo voy a dejar así porque va a ser un X. Pero también elijo las características. Puede ser así, puede ser una cosita más separadas. ¿Sí? Y ahí hice todas las selecciones. Entonces, el primer punto que ustedes tienen que hacer es elegir cada una de esas características en cada uno de los dos complementos. Ahora luego, como los vamos a dividir, tenemos que replicarlos y hacer una copia idéntica de cada uno de sus cromosomas. Dos copias idénticas. ¿Qué es lo que acabamos de hacer entonces acá? Acabamos de replicar el ADN, ¿sí? Ahora tenemos dos copias idénticas, es decir, tenemos un cromosoma con dos cromátides hermanas idénticas, a las cuales vamos a hacer un rollito de cinta y con ese rollito las vamos a unir por el centrómero. Pueden cortar y para que
este individuo, que es un macho, no realizó ningún tipo de intercambio, es decir, de crossing over, por lo tanto todavía no ocurrió la recombinación. ¿Sí? Recién estamos en la propase meiótica. Ahora, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los homólogos se van a parear, tenemos el X y Y, ¿se acuerdan que eran parcialmente homólogos? El 1, el 2 y el 3. Se van a parear, van a intercambiar pedacitos. Entonces vamos a hacer intercambio. Pero la idea es que cada uno haga los intercambios que tenga ganas. Yo puedo intercambiar acá ahora, pero a lo mejor en el intercambio que hice antes, a ver, en el que hice en el ejemplo anterior, ¿cuánto no te parece? Entonces, cada vez que se produce una meiosis, cada vez que se están produciendo gametas, donde ocurren esos crossing over puede ir variando. De hecho, va a variar. ¿Sí? Se quedaron así. Me quedaron así. Y acá vamos a hacer los intercambios también. ¿Sí? Así me quedaron el cromosoma X y el Y. Entonces, ahora, este individuo va a pasar por la meiosis 1, ¿sí? Y va a tener una segregación al azar de los homólogos. Puede ir de cada complemento, uno para un lado, otro para el otro. Entonces, vamos a separar. Del 2 va a ir uno para cada lado, del par sexual también va a ir uno para cada lado, y del 1 también va a ir uno para cada lado. Ahora, esa segregación ocurrió al azar. Algunos centrómeros verdes migraron con centrómeros naranjas, y acá lo mismo, ¿sí? Hay una combineta de centrómeros verdes y naranjas, es decir, de los cromosomas que este individuo había heredado del padre y de los que había heredado de la madre. Del padre, cromosoma Y, verde, y de la madre, cromosoma X, naranja. Entonces, ocurrió la primera división meiótica. Ahora, en cada una de estos dos polos que se separaron, van a separarse las cromátides. Entonces, voy a tener una cromátide en un polo y otra en otro, otra en otro. Vamos a tener distintas combinaciones. Acá justo me quedan cromosomas sin recombinar, por casualidad, iré para un lado y para el otro. Acá me quedaron todos recombinados. Uy, acá también. No fue tan casualidad. Bueno, se quedó un poquito. Y acá, pero me podrían haber quedado, a ver, vamos a hacer. Me podrían haber quedado algunos cromosomas sin recombinar y otros recombinados, ¿sí? Distintas combinaciones. Lo importante es que cada núcleo recibió un 1, un 2 y un 3. 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 Cada núcleo recibió un complemento completo. Cada núcleo es haploide porque tiene uno solo, no están en pares y no está duplicado el ADN. ¿Cuál es el juego ahora? Cada individuo hizo su propia meiosis. Vamos a seleccionar al azar una gameta, cualquiera, por ejemplo esta. Al mismo tiempo, otro compañero o compañera hizo su propia meiosis. ¿Sí? Si este era un macho, vamos a buscar uno que sea hembra. Y voy a elegir algunas de las cromosomas que ya había yo repasado al principio. Estas gametas las voy a guardar para otro juego. Y voy a buscar alguna gameta de los cromosomas que ya corté. Ok, entonces este es el óvulo que yo elegí y este es el espermatozoide que elegí. Entonces ahora este individuo recibió este complemento cromosómico. ¿Sí? Vamos a poner primero el par 1, par 2, par 3. Fíjense ahora como entonces cuando hay una fecundación, este individuo recibe un montón de información recombinada de sus abuelos. De la abuela paterna, del abuelo paterno, de la abuela materna, del abuelo paterno, ¿sí? Entonces, va a tener un montón de ADN que ya va a empezar a estar en medio de un cocoliche. Pero este individuo, a su vez, lo vamos a cruzar con otro. Ahora vamos a encontrarle una pareja a este individuo y vamos a cruzarlo a ver qué pasa. Entonces vamos a suponer que otros compañeros hicieron sus propias meiosis, se cruzaron y tuvieron este machito. Y ahora, este machito lo vamos a cruzar con esta hembra. ¿Qué pasa cuando esta hembra haga su meiosis? Estos dos pueden intercambiar entre sí, estos dos pueden intercambiar entre sí y estos dos entre sí. Cuando el macho haga su meiosis, estos dos pueden intercambiar entre sí, estos dos pueden intercambiar entre sí y estos dos pueden intercambiar entre sí. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Qué acabo de hacer?
repliqué el ADN, recombiné, hice la meiosis, hice el crossing over, hice la segregación al azar de los homólogos y tengo un óvulo por esta hembra y un espermatozoide por este macho, que se van a fecundar y cuando se fecundan, entonces vuelcan sus núcleos a un espacio común. Y tenemos ahora un nuevo individuo que va a tener un cromosoma. Fíjense cómo cada vez más vamos cambiando los colores y nos van haciendo cada vez un patchwork de estos cromosomas más colorinches, ¿sí? En este caso es un macho porque recibió un cromosoma Y. Ahora, yo recién estoy partiendo, le dije que iba a trabajar con 8 progenitores y recién es el producto de 4 progenitores. Acá me quedan todavía un progenitor, otro progenitor, otro progenitor y otro progenitor sin los cuales todavía no hice ningún reclutamiento. A ver qué pasa. Voy a hacer una meiosis para este y una meiosis para este y voy a sacar un óvulo y un espermatozoide. Ok, acabo de hacer replicación meiosis y elegí este óvulo y este espermatozoide que voy a hacer que fecunden. Voy a tener un nuevo individuo, en este caso un macho, que va a tener esta composición genética. Ahora va a tener este par de cromosomas 2 que recibe una herencia de un abuelo paterno, de un abuelo materno, de una abuela paterna y de una abuela materna, par de cromosomas 1 y un par de cromosomas 3. Tiene un Y, entonces un macho. Y ahora voy a hacer el cruzamiento entre los dos últimos progenitores que me quedaban, donde voy a tener una hembra para cruzar con este macho, que después van a tener una hembra para cruzar con este macho. Y vamos a ver qué resulta. Tengo este óvulo y este espermatozoide, ¿sí? Que también tiene un material genético recombinado. Vamos a hacer una fecundación y vamos a tener un nuevo individuo que ahora va a ser una hembra porque recibió 2 cromosomas X. Entonces, esta hembrita la vamos a cruzar con este macho. Y ahora vamos a hacer el cruzamiento entre estos dos. Estos son los cromosomas que tengo para la hembra. Vamos a ver cómo nos quedan después de recombinarlos. Repliqué, recombiné, reduje y me quedé con este óvulo. Ahora vamos a generar un espermatozoide para este macho. Repliqué, recombiné, reduje y me quedé con este espermatozoide. Entonces ahora vamos a fecundar estas dos gametas y tenemos un nuevo individuo que a la sazón va a ser hembra porque tiene 2 cromosomas X, ¿sí? Entonces ahora tenemos una hembrita. Y ya tenemos 2 individuos con un montón de progenitores. Este tiene sus 4 progenitores, o sea, 4 abuelos. Y esta también tiene sus padres y sus 4 abuelos. Cada uno es una mezcla, un collage totalmente diferente. Y ahora cada uno de estos dos puede producir una gameta y podemos cruzarlos y ver qué es lo que tenemos al final en la descendencia. Ok, recombiné, primero repliqué, después recombiné, reduje, me quedé con estas dos gametas, este espermatozoide para este macho, este óvulo para esta hembra, fecundamos y tenemos un nuevo individuo. Miren qué lindo patchwork. Profe, qué bueno que está el juego de la meiosis. Para jugarlo en casa, buena tarde de lluvia. Ahí tenemos, bueno, entonces, ahí estamos. Porque le da un ahí. Ok. Bueno, disculpen mis chistes nerds, pero hay que divertirse un poco. Y más había que divertirse en cuarentena. Bueno, la idea de este ejercicio, o sea, estaría buenísimo poder hacerlo con todos los 8 y seguir cruzando. A mí me gustaba, lo hice una vez justo antes de la cuarentena. Nos tomamos una clase que todo el mundo estaba intercambiando, o sea, les hice tener descendencia por varias generaciones. Y está bueno para poder ver cómo se va produciendo toda esta mezcla, ¿no? Cómo cada uno de nosotros o cada individuo de cualquier especie es, digamos, es el producto de todos estos aportes combinados y va recibiendo un cachito de cada uno. Me parece que ahí, digamos, bueno, viéndolos con los cromosomas, cada uno con distintas texturas y colores y qué sé yo, uno se va como haciendo un poco esa idea.
Me estaba acordando mientras hablaba, no sé si eran las películas de 8 apellidos vascos, 8 apellidos catalanes y todo eso. Que un poco, bueno, hace referencia a eso, ¿no? A las herencias. La idea es que la clase que viene, cada uno va a partir con dos juegos de cromosomas, de un color y de otro color, o sea, como los heredados de un progenitor y de otro, y vamos a hacer que cada uno de ustedes haga